En 1894, en las áridas colinas que custodian la ciudad de Burgos, un hedor particular comenzó a impregnar el aire helado de la meseta. No era el olor a incienso de las iglesias, ni el humo de leña de los hogares campesinos. Era algo más denso, más dulce y para quienes lo percibían en las noches de invierno profundamente perturbador. Emanaba de un solo lugar, la chimenea más alta del convento de las almas afligidas, un bastión de piedra negra que se recortaba contra el cielo como un diente cariado. Los lugareños, con esa sabiduría ancestral que mezcla el miedo y la fe, lo llamaban el humo negro, y decían que las oraciones que se rezaban en aquel lugar olían a carne. Era una broma macabra, un susurro compartido en las tabernas para espantar el frío, sin que nadie sospechara la verdad literal y blasfema que se escondía en esa simple terrible observación. Una verdad que aguardaría casi un siglo para ser desenterrada de su tumba de silencio y vergüenza. La historia que están a punto de escuchar fue sepultada durante décadas, y hay quienes prefieren que así continúe. Suscríbanse ahora, si no lo hacen se contarán entre los que ignoraron la advertencia cuando llamó a su puerta. El convento de las almas afligidas, bajo la férrea y devota dirección de la Madre Superiora Sor Anunciación de la Cruz, era, a ojos de la sociedad burgalesa, un faro de caridad en un océano de miseria. En una época marcada por la pobreza y la enfermedad, sus puertas siempre estaban abiertas para las almas más desamparadas, las niñas huérfanas, las enfermas, aquellas a las que el mundo había dado la espalda. Sor Anunciación era venerada como una santa viviente, una mujer cuyo rostro ascético y manos callosas eran el símbolo del sacrificio y la entrega. Las donaciones de las familias más pudientes de Burgos fluían hacia el convento, financiando lo que todos creían que era una obra de piedad inmaculada. Se hablaba de la disciplina estricta, sí, pero se consideraba necesaria para forjar el carácter y salvar almas. Nadie cuestionaba los altos muros de piedra, ni el silencio que emanaba de ellos, un silencio que no era de paz sino de contención. Dentro de aquellos muros, la realidad se despojaba de su velo de santidad para revelar una arquitectura de pesadilla. Los pasillos, largos y resonantes, parecían diseñados para amplificar el eco de los cánticos y, en la quietud de la noche, el de llantos infantiles que se ahogaban antes de llegar a ninguna ventana. El aire era una mezcla sofocante de incienso rancio, la humedad que supuraba de la piedra, y un tercer componente, un olor orgánico y metálico, sutil pero persistente, que se adhería a la ropa y a la memoria. Era el aliento del edificio, un miasma que se negaba a desaparecer, como si la propia estructura estuviese digiriendo un secreto inconfesable. Los benefactores que visitaban el convento nunca pasaban del locutorio, una estancia fría y pulcra donde Sor Anunciación los recibía con palabras de humildad y gratitud, mientras a sus espaldas, en las profundidades del convento se cocinaba un horror que desafiaba la razón y la fe. La leyenda del convento sobrevivió a su clausura. Hoy, no es más que un esqueleto gótico en una colina olvidada, un lugar que los lugareños evitan con un temor reverencial. Los ancianos de los pueblos cercanos aún cuentan historias, relatos que han perdido sus contornos con el paso del tiempo, pero que conservan un núcleo de terror intacto. Hablan de las muchas niñas que entraban por sus puertas, traídas por familias desesperadas o por la Guardia Civil, y de las pocas, poquísimas que alguna vez se vio salir. La explicación oficial siempre fue la enfermedad, la tisis, las fiebres, la fragilidad de unas vidas ya marcadas por la desgracia. Pero en voz baja, junto al fuego, los abuelos susurran que el convento no solo consumía sus vidas, sino algo más. Y señalan hacia la colina en las noches de invierno, jurando que, a veces, un humo invisible, cargado con un olor dulzón a carne asada, todavía desciende desde la chimenea derruida de la cocina. El hombre destinado a dar forma a estos susurros fue el doctor Elías Varela, un teólogo e historiador, cuya fe residía no en los milagros, sino en la lógica irrefutable de los documentos. Especializado en archivos eclesiásticos, Varela era un académico riguroso, un hombre cuya vida transcurría entre el polvo de los legajos y el susurro de las páginas antiguas. Sin embargo, su conexión con el convento de las almas afligidas era más profunda que un simple interés profesional. Había nacido y crecido en un pueblo cercano a Burgos, a la sombra de aquellas ruinas que su madre le prohibía mirar. El convento del Hambre Santo, como lo llamaban los niños en sus juegos macabros, había sido el monstruo de su infancia, una silueta en el horizonte que alimentaba sus pesadillas.
Lo que comenzó como una investigación rutinaria sobre prácticas de fe heterodoxas en la Castilla del siglo XIX, se convertiría en una obsesión personal, un descenso a los infiernos de su propio pasado. El escenario del descubrimiento no fue una catacumba olvidada, sino el lugar más silencioso y ordenado de Burgos, el archivo diocesano. Un santuario de papel y tiempo donde la historia de la región dormía en miles de cajas de cartón. Varela pasaba sus días en una sala de lectura bañada por una luz pálida, el único sonido era el suave crujido de las páginas al pasar. Fue durante una tarde gris de otoño cuando, buscando un legajo sobre donaciones monásticas, se topó con una anomalía. Una caja de madera, sin la etiqueta reglamentaria, escondida detrás de una estantería de registros bautismales. Estaba cubierta por una capa de polvo tan gruesa que parecía un sudario. En un costado, una inscripción a lápiz, casi borrada por el tiempo, decía: Almas afligidas. Para destruir. Orden de 1902. La curiosidad, esa herramienta fundamental y peligrosa del historiador, se apoderó de él. Con un cuidado casi quirúrgico, Varela trasladó la caja a su mesa. Al levantar la tapa, una bocanada de aire viciado, un olor a papel enmohecido, a cuero reseco y a algo más, algo vagamente acre y salino, le golpeó el rostro. Dentro no había cartas ni diarios, sino algo mucho más mundano, y por ello más siniestro. Un libro de cuentas de la despensa. Un volumen grueso, encuadernado en piel oscura, con el lomo agrietado por el uso. Sus páginas estaban llenas de una caligrafía ordenada que registraba, con metódica precisión, la entrada de sacos de harina, jarras de aceite, legumbres y sal. A primera vista, era el registro normal de una comunidad que se autoabastecía. Un documento aburrido, administrativo. Pero Varela, entrenado para encontrar la historia en los márgenes, sintió que algo en aquel libro estaba profundamente equivocado. Era demasiado normal, demasiado limpio. Su mirada, acostumbrada a descifrar la tinta desvaída por los siglos, recorrió las columnas de cifras y productos, y entonces lo vio. La anomalía que cambiaría el curso de su investigación y de su vida. Intercalados entre las entradas de 5 sacos de patatas o 2 cántaros de vino, aparecían nombres de pila femeninos. Lucía, Isabel, Blanca. Estaban escritos con una tinta diferente, más oscura, como si hubieran sido añadidos posteriormente por otra mano. Y junto a cada nombre, un pequeño símbolo, un dibujo críptico que no pertenecía a ningún sistema contable. Y, a veces, una anotación en el margen, frases que helaban la sangre por su extraña mezcla de fervor religioso y terminología agraria: purificación por fuego, cosecha del Cordero Inmaculado, ofrenda de la carne pura. Varela sintió un frío que no provenía de la piedra del archivo, sino de las profundidades de la historia. El libro de cuentas se convirtió en su obsesión. Lo sacó del archivo bajo pretexto de necesitar una restauración, y se encerró con él en su estudio durante semanas. La primera fase de su investigación fue un trabajo detectivesco, un minucioso cruce de datos. Llevó la lista de nombres al Registro Civil de Burgos. Con una paciencia infinita, comparó cada nombre con los registros de nacimiento y bautismo de la época. Uno por uno, los encontró. Lucía, Isabel, Blanca, todas eran niñas huérfanas, oficialmente ingresadas en el convento de las Almas Afligidas entre 1890 y 1894. El libro de cuentas era, en efecto, un registro de su presencia. Pero lo aterrador vino después, cuando buscó sus certificados de defunción. No había ninguno. Ni uno solo. Las niñas, una vez anotadas en aquel libro de la despensa, simplemente desaparecían de la historia oficial. Se desvanecían en un vacío burocrático, como si nunca hubieran existido. El siguiente paso lo llevó a la hemeroteca. Horas y horas frente a la pantalla de un lector de microfichas, el zumbido monótono de la máquina como única compañía. Buscaba cualquier mención al convento en los periódicos locales de aquellos años. Y las encontró. Pequeñas notas, escondidas en las páginas interiores, que hablaban con un lenguaje piadoso de las misteriosas fiebres, que de vez en cuando, azotaban el orfanato. Los artículos elogiaban la diligencia de Sor Anunciación, quien, para proteger a la ciudad, imponía estrictas cuarentenas, sellando el convento al mundo exterior. Nadie podía entrar, nadie podía salir,
Las muertes cuando se mencionaban se atribuían a la voluntad de Dios, sobre unos cuerpos ya débiles. Era la coartada perfecta, una narrativa de tragedia y fe que ocultaba una maquinaria de horror perfectamente organizada. Varela se dio cuenta de que estaba ante un sistema, no ante una serie de trágicos accidentes. La clave estaba en los símbolos dibujados junto a los nombres. Eran extraños, una mezcla de iconografía cristiana, símbolos astronómicos y lo que parecían ser runas de origen pagano. Durante días, consultó tratados de simbología, grimorios medievales y textos de alquimia. La respuesta, cuando llegó, fue más terrible que cualquiera de sus sospechas. Los símbolos no eran aleatorios, formaban un calendario litúrgico secreto, una versión pervertida del santoral católico. Cada símbolo marcaba una fecha específica, una festividad inventada por la propia Sor Anunciación, vinculada a la purificación, el sacrificio y la cosecha. El convento no solo hacía desaparecer niñas, las seleccionaba y las procesaba siguiendo un cronograma sagrado y demencial. El peso del libro de cuentas en sus manos se había vuelto insoportable. Ya no era un simple objeto de archivo, era un arma, una lápida, un registro de almas perdidas. Varela, sentado en la soledad de su estudio a altas horas de la madrugada, sentía que no estaba solo. Le parecía oír susurros en el silencio, el eco de risas infantiles que se convertían en llantos. El olor a papel viejo de su biblioteca a veces se veía contaminado por una ráfaga fantasmal. Un aroma dulzón a carne cocinada que le obligaba a abrir las ventanas en pleno invierno, dejando que el aire helado le despejara la cabeza. Sabía que se estaba acercando a una verdad que nadie quería que fuera descubierta, una verdad que había sido enterrada con la misma eficiencia con la que se habían enterrado los cuerpos de aquellas niñas. La pieza final del rompecabezas, la clave que daría sentido a toda aquella locura, la encontró casi por accidente. Mientras examinaba la encuadernación del libro, notó que la contraportada interior estaba ligeramente despegada. Con la delicadeza de un cirujano, usando una espátula fina, separó el cartón endurecido del cuero. Dentro, en un hueco cuidadosamente tallado, había varias hojas de papel dobladas. El papel era mucho más fino que el del libro, y estaba cubierto por una caligrafía nerviosa, casi ilegible, manchada en varios puntos por lo que parecían ser lágrimas antiguas que habían diluido la tinta. Era una carta, o más bien una confesión, no tenía firma, solo un encabezado: para quien encuentre esto, que Dios se apiade de mi alma y de las suyas. Era la voz de una testigo, una novicia que había logrado escapar del infierno. Varela comenzó a leer, y el mundo a su alrededor se disolvió. La voz de la novicia, temblorosa y febril a través de los años, lo transportó al corazón del convento. Describía una teología retorcida, creada por Sor Anunciación en un delirio de fanatismo. La Madre Superiora estaba convencida de que el mundo se ahogaba en pecado, que la fe se había vuelto débil y aguada. Creía que la única forma de alcanzar la purificación absoluta, de fortalecer el espíritu de su congregación para el juicio final, era a través de un sacrificio físico y literal. Su doctrina era una herejía monstruosa. Las niñas más débiles y enfermas, aquellas sin esperanza terrenal, no eran simplemente cuidadas hasta su muerte. Eran consideradas corderos puros, recipientes de una inocencia que el resto del mundo había perdido. La carta describía el ritual con un detalle que provocaba náuseas. Lo llamaban la Eucaristía sombría. En las fechas marcadas por el calendario secreto, una de las niñas seleccionadas era llevada a una capilla oculta en el sótano, bajo la cocina. Allí, en una ceremonia que imitaba la misa católica, la niña era declarada carne santificada. La novicia describía los cánticos de las monjas, unos himnos febriles en un latín macarrónico que hablaban de la redención a través de la carne. No era canibalismo por hambre, explicaba la carta con un horror palpable, sino por una fe demencial. Creían que al consumir la carne de una inocente, estaban absorbiendo su pureza, fortaleciendo sus propias almas corruptas con la esencia de la víctima. Era un acto de salvación a través de la atrocidad. El corazón del horror, el epicentro de aquel infierno, era la cocina. La novicia la describía como una estancia cavernosa, siempre envuelta en vapor y calor, dominada por un descomunal horno de leña. Su boca de hierro forjado, lo suficientemente grande como para que cupiera una persona,
parecía una entrada al Averno. Del techo, ennegrecido por el hollín de décadas, colgaban ganchos de carnicero, ahora oxidados y silenciosos en las ruinas, pero que en aquel entonces cumplían una función terrible. La carta detallaba cómo, tras el sacrificio en la capilla, el cuerpo era llevado a la cocina, donde las monjas más ancianas, expertas en el arte de la carnicería por sus años de trabajo con animales de granja, lo preparaban para el horno. La revelación más espantosa estaba ligada al olor, a la leyenda del humo negro. La novicia explicaba que el humo que salía de la chimenea no era solo de leña, la grasa de los cuerpos infantiles, al quemarse en el gran horno, producía un humo denso, oscuro, y con un olor característico. Ese olor dulzón y penetrante que los aldeanos percibían no era de un festín animal, sino humano. Sor Anunciación había convencido a sus seguidoras de que aquel aroma era el olor de la santidad, una prueba de que Dios aceptaba su sacrificio. Las monjas estaban condicionadas a asociar aquel hedor a carne humana quemada con la presencia divina, a aspirarlo con devoción durante sus oraciones, creyendo que inhalaban la gracia. Si esta revelación te ha helado la sangre, escribe alerta en los comentarios y deja tu like. No seas de los que cierran los ojos, las señales existen mucho antes de que el peligro llegue. Con la carta en sus manos, Varela reconstruyó la última noche del convento. A finales de 1894, una epidemia real de tifus se extendió por la región y entró en el orfanato. Para Sor Anunciación, no fue una tragedia sino una oportunidad divina. La enfermedad le proporcionó la tapadera perfecta para el último y más grande ritual, una purificación masiva, antes de que las autoridades sanitarias intervinieran. La carta de la novicia describía una escena dantesca, las niñas sanas, aterradas, separadas de las enfermas, que ardían de fiebre en sus camastros. Los cánticos de las monjas eran más frenéticos que nunca, un murmullo enloquecido que se mezclaba con los quejidos de las moribundas. El olor en el convento aquella noche, según la carta, era una sinfonía del apocalipsis. El hedor agrio de la enfermedad, el sudor febril y la muerte se mezclaba con el aroma sagrado que emanaba de la cocina, que trabajaba sin descanso. Sor Anunciación, con los ojos vidriosos por el éxtasis místico, iba de un lado a otro, declarando que estaban en la antesala del paraíso, purificando el convento con el fuego y la carne. La novicia que escribió la carta, una joven que había ingresado recientemente, y aún no había sido completamente adoctrinada, sintió que el velo de la locura se rasgaba. Vio el mal en su forma más pura y, en un momento de pánico y lucidez, aprovechó la confusión para escalar el muro trasero y huir hacia la oscuridad, llevándose consigo la terrible verdad. El doctor Varela, solo en su estudio, con el sol del amanecer tiñendo de gris los cristales de la ventana, sintió una profunda náusea. La imagen pública de Sor Anunciación, la santa, la salvadora de huérfanas, se había desmoronado para revelar a una profeta de la demencia, una sacerdotisa de un culto a la muerte. El peso de aquel conocimiento era aplastante. Él era ahora el único guardián de un secreto tan monstruoso que la mente apenas podía concebirlo. Comprendió el silencio de la Iglesia, el porqué de la orden de destrucción de aquella caja. Un escándalo de tales proporciones habría hecho temblar los cimientos de la fe en toda España. El mal no había sido castigado, simplemente había sido ocultado. El convento fue clausurado oficialmente poco después de la huida de la novicia, que probablemente alertó a alguna autoridad eclesiástica de bajo rango. La versión oficial, la que se publicó en los periódicos y consta en los archivos diocesanos, fue escueta: clausurado por condiciones insalubres y una devastadora epidemia de tifus. Las pocas monjas supervivientes fueron dispersadas en silencio a otros conventos remotos, con la orden de no hablar jamás de lo ocurrido en las almas afligidas. Sor Anunciación desapareció de los registros. Probablemente murió durante la epidemia, o fue recluida en un sanatorio eclesiástico hasta el fin de sus días. El sistema se protegió a sí mismo, cauterizando la herida para evitar que la infección se extendiera. El doctor Varela cumplió con su deber de historiador. Escribió un artículo detallado, meticulosamente documentado, y lo publicó en una revista académica de acceso muy limitado. Pero la historia era demasiado horrible para ser creída, demasiado visceral para el aséptico mundo académico. Fue recibida con escepticismo, considerada una interpretación sensacionalista de unos registros contables ambiguos.
La carta de la novicia, al no estar firmada, fue descartada como una prueba no concluyente. La verdad, aunque revelada, permaneció en la sombra, convertida en una simple nota a pie de página en la historia de la Iglesia. El mal se había desvanecido, dejando tras de sí solo unas ruinas malditas y un olor que el tiempo no conseguía borrar del todo. El impacto en Varela fue profundo y permanente. El académico riguroso que entró en el archivo ya no existía. Sufrió pesadillas recurrentes con un horno encendido y rostros de niñas que lo miraban desde las llamas. El olor fantasma a carne asada se convirtió en su compañero constante, una tortura olfativa que lo asaltaba en los momentos de mayor quietud. Sentía que no estaba solo entre sus libros, sentía la presencia de aquellas niñas, un coro silencioso que esperaba que su historia fuera contada en voz alta, más allá de las páginas de una revista que nadie leía. La investigación que debía ser la cumbre de su carrera se convirtió en su maldición personal, un secreto compartido con los muertos. Hoy, las ruinas del convento de las almas afligidas siguen en pie, desafiando al viento y al olvido. La gente del lugar ya no necesita saber la verdad documentada por Varela. La sienten en el aire. Han colocado cruces de madera en los caminos que llevan al convento, no como un acto de fe, sino como un talismán de protección. Dicen que si escuchas con atención en una noche sin luna, el viento que silba a través de las ventanas vacías, trae consigo el llanto ahogado de niñas, y el crepitar de un fuego que nunca se apaga del todo. Y cada día de Todos los Santos, algunas familias, siguiendo una tradición cuyo origen han olvidado, dejan pan y sal en la entrada en ruinas, una ofrenda pagana para calmar a las almas hambrientas, un eco inconsciente del horror que allí tuvo lugar. Así, la historia del convento se transformó en mito, y el hedor de sus crímenes se convirtió en el aliento de una leyenda. Pero los documentos no mienten. Los nombres en el libro de cuentas son reales. Las niñas existieron. Su sacrificio no fue una fábula para asustar a los niños, sino el acto final de una fe corrompida hasta la locura. Y esto nos deja con una última pregunta, una que ni el doctor Varela ni ningún historiador puede responder. Una pregunta que flota sobre las ruinas ennegrecidas de Burgos. ¿Y si el convento no solo consumió sus cuerpos, sino también sus almas? Y éstas siguen allí, atrapadas en el eco de una oración que nunca termina, esperando la próxima cosecha. Has escuchado la verdad de hoy. Si no te unes a nosotros, esta verdad seguirá acechando a los desprevenidos. Suscríbete, activa la campana y comparte, antes de que el próximo secreto te encuentre desprevenido. En 1894, en las áridas colinas que custodian la ciudad de Burgos, un hedor particular comenzó a impregnar el aire helado de la meseta. No era el olor a incienso de las iglesias, ni el humo de leña de los hogares campesinos que ascendía perezosamente hacia un cielo del color del plomo. Era algo más denso, una emanación untuosa y dulzona que se aferraba a la garganta y a la memoria de quienes tenían la desgracia de percibirla en las noches más quietas del invierno, cuando el viento callaba y la tierra parecía contener la respiración. Este miasma perturbador emanaba de un solo lugar, un punto negro en el paisaje ocre. La chimenea más alta del convento de las almas afligidas, un bastión de piedra oscura que se recortaba contra el horizonte como un diente cariado en una mandíbula desdentada. Los lugareños, con esa sabiduría ancestral que nace de la mezcla exacta entre el miedo y la fe, lo bautizaron como el humo negro. En las tabernas, al calor del vino y del fuego bajo, se compartía un susurro, una broma macabra para espantar el frío y el terror innombrable que aquella silueta provocaba. Decían que las oraciones que se rezaban en aquel lugar eran tan fervorosas, tan carnales, que olían a carne. Nadie ni en sus peores pesadillas podría haber sospechado la verdad literal y blasfema que se escondía en esa simple, terrible observación. Una verdad que aguardaría casi un siglo para ser desenterrada de su tumba de silencio, vergüenza y tierra consagrada. La historia que están a punto de escuchar fue sepultada durante décadas, y hay quienes prefieren que así continúe. Suscríbanse ahora. Si no lo hacen, se contarán entre los que ignoraron la advertencia cuando llamó a su puerta. El convento de las almas afligidas, bajo la férrea y aparentemente devota dirección de la Madre Superiora Sor Anunciación de la Cruz, era, a ojos de la sociedad burgalesa de finales del siglo XIX, un faro de caridad en un océano de miseria. En una época marcada por la pobreza endémica, la enfermedad y el abandono,
Sus altas puertas de roble siempre parecían estar abiertas para las almas más desamparadas. Las niñas huérfanas, las enfermas, aquellas a las que el mundo había dado la espalda y borrado de sus libros. Sor Anunciación era una figura venerada, casi una santa viviente para las damas de la alta sociedad. Su rostro ascético, enmarcado por una toca inmaculada, y sus manos callosas, siempre entrelazadas en un gesto de perpetua oración, eran el símbolo del sacrificio y la entrega abnegada. Las donaciones de las familias más pudientes de Burgos fluían hacia las arcas del convento con la regularidad de un río, financiando lo que todos creían que era una obra de piedad inmaculada, un baluarte contra la crueldad del mundo. Se hablaba así, de la disciplina estricta que reinaba entre sus muros, de un rigor casi militar en la educación de las niñas, pero se consideraba una virtud necesaria, un yunque para forjar el carácter y salvar almas del pecado. Nadie cuestionaba los altos muros de piedra, ni el silencio que emanaba de ellos, un silencio que, para un oído atento, no era de paz, sino de contención. Dentro de aquellos muros, la realidad se despojaba de su velo de santidad para revelar una arquitectura de pesadilla. Los pasillos, largos y resonantes como el interior de un hueso, parecían diseñados acústicamente para amplificar el eco de los cánticos gregorianos durante el día. Y, en la quietud sofocante de la noche, el de llantos infantiles que se ahogaban antes de llegar a ninguna ventana enrejada. El aire era una mezcla irrespirable, una sinfonía olfativa de la decadencia. El incienso rancio, quemado día tras día, no lograba enmascarar la humedad que supuraba de la piedra como un sudor frío, ni tampoco un tercer componente, un olor orgánico y metálico, sutil pero persistente, que se adhería a los hábitos, a los muebles, a la memoria. Era el aliento del propio edificio, un miasma que se negaba a desaparecer, como si la propia estructura estuviese digiriendo lentamente un secreto inconfesable en su estómago de piedra y argamasa. Los benefactores y las autoridades eclesiásticas que visitaban el convento nunca pasaban del locutorio, una estancia fría y pulcra de una limpieza casi quirúrgica, donde Sor Anunciación los recibía con palabras de humildad y gratitud, con los ojos bajos y la voz suave. Mientras, a sus espaldas, en las profundidades laberínticas del convento, más allá de puertas que nunca se abrían para los extraños, se cocinaba a fuego lento un horror que desafiaba la razón, la fe y la propia naturaleza humana. La leyenda del convento sobrevivió a su clausura y a sus ocupantes. Hoy, no es más que un esqueleto gótico en una colina olvidada, un monumento al silencio que los lugareños de los pueblos cercanos evitan con un temor reverencial, casi religioso. Los ancianos, sentados al sol en las plazas de sus aldeas, aún cuentan historias a sus nietos, relatos que han perdido sus contornos con el paso del tiempo pero que conservan un núcleo de terror intacto, como un insecto atrapado en ámbar. Hablan de las muchas niñas que entraban por sus puertas, traídas por familias desesperadas que no podían alimentarlas, o por la Guardia Civil, que las recogía de las calles. Y hablan de las pocas, poquísimas, que alguna vez se vio salir de allí, casi siempre para ser enterradas en el camposanto del pueblo, con un diagnóstico vago y apresurado. La explicación oficial, la que se susurraba con resignación piadosa, siempre fue la enfermedad. La tisis, las fiebres, la fragilidad inherente de unas vidas ya marcadas por la desgracia desde su nacimiento. Pero en voz baja, junto al fuego en las noches de invierno, los abuelos susurran otra cosa. Dicen que el convento no solo consumía sus vidas, sino algo más. Y señalan con un dedo tembloroso hacia la colina, jurando que, a veces, cuando el viento sopla desde el norte, un humo invisible, cargado con un olor dulzón a carne asada, todavía desciende desde la chimenea derruida de la cocina. El hombre destinado a dar forma y sustancia a estos susurros fue el doctor Elías Varela. Un teólogo e historiador cuya fe residía no en los milagros, sino en la lógica irrefutable de los documentos y la tinta desvaída. Especializado en archivos eclesiásticos, Varela era un académico riguroso, un hombre metódico cuya vida transcurría entre el polvo de los legajos y el susurro de las páginas antiguas, un detective de un pasado que otros preferían olvidar. Sin embargo, su conexión con el convento de las almas afligidas era más profunda y visceral que un simple interés profesional. Había nacido y crecido en un pueblo cercano a Burgos, a la sombra ominosa de aquellas ruinas que su madre le prohibía mirar, como si el simple acto de posar los ojos sobre ellas pudiera invocar una maldición. El convento del Hambre Santo, como él y los otros niños lo llamaban en sus juegos macabros, había sido el monstruo de su infancia,
una silueta en el horizonte que alimentaba sus pesadillas con imágenes de sombras y fuegos. Lo que comenzó como una investigación rutinaria sobre prácticas de fe heterodoxas en la Castilla del siglo XIX, se convertiría en una obsesión personal, un descenso a los infiernos de su propio pasado, y un enfrentamiento con el monstruo que había esperado pacientemente, en silencio, toda su vida. El escenario del descubrimiento no fue una catacumba olvidada ni una cripta sellada, sino el lugar más silencioso y ordenado de Burgos, el archivo diocesano, un santuario de papel y tiempo donde la historia de la región dormía en miles de cajas de cartón, cada una un sarcófago conteniendo los ecos de vidas pasadas. El doctor Varela pasaba sus días en una sala de lectura bañada por una luz pálida y lechosa, filtrada por altos ventanales que nunca parecían dejar entrar el sol, solo su fantasma. El único sonido era el suave crujido de las páginas al pasar, un susurro seco como el de hojas de otoño pisadas, y el murmullo distante de su propia respiración. Era un trabajo de paciencia monacal, de una devoción por el detalle que rozaba lo obsesivo. Varela se movía por aquel laberinto de estanterías con la familiaridad de un guardián, el polvo de los siglos depositándose sobre sus hombros como una pátina de sabiduría y olvido. Fue durante una tarde gris de otoño, cuando el cielo se cernía bajo sobre los tejados de la ciudad, que, buscando un legajo sobre donaciones monásticas del siglo XVIII, su mano tropezó con una anomalía. Una presencia extraña en la perfecta taxonomía del archivo. Escondida detrás de una estantería de registros bautismales, en un recoveco donde la luz eléctrica apenas llegaba, había una caja de madera. No era de cartón como las demás, sino de un roble oscuro, casi negro, con vetas que parecían venas coaguladas. No tenía la etiqueta reglamentaria, ni el sello diocesano. Estaba cubierta por una capa de polvo tan gruesa y compacta, que parecía un sudario tejido por arañas y décadas. El aire a su alrededor se sentía más frío, más quieto. En un costado una inscripción a lápiz, casi borrada por el tiempo y la humedad, apenas legible bajo la luz de su pequeña linterna de bolsillo, decía: Almas afligidas. Para destruir. Orden de 1902. Aquellas palabras, una sentencia de muerte para un fragmento de historia, encendieron en Varela una chispa. La curiosidad, esa herramienta fundamental y peligrosa del historiador, se apoderó de él, mezclada con un eco helado del terror infantil que le provocaba aquel nombre. Destruir. ¿Qué verdad podía ser tan terrible como para merecer no solo el silencio sino la aniquilación total? El mandato no había sido cumplido, y la caja, como un ataúd que se niega a permanecer enterrado, había esperado su momento. Con un cuidado casi quirúrgico, con la delicadeza de quien exhuma un cuerpo frágil, Varela trasladó la caja a su mesa de trabajo. El cerrojo de latón, verdoso por la oxidación, cedió con un gemido metálico que pareció rasgar el silencio sepulcral de la sala. Al levantar la tapa, una bocanada de aire viciado, un aliento encapsulado durante casi un siglo, le golpeó el rostro. Olía a papel enmohecido, a cuero reseco y a algo más, algo vagamente acre y salino, como el olor de un matadero abandonado, o el de la tierra removida de una tumba reciente. Dentro, sobre un lecho de paja amarillenta que se deshizo en polvo al contacto con el aire, no había cartas de confesión ni diarios secretos, sino algo mucho más mundano, y por ello, infinitamente más siniestro. Un libro de cuentas de la despensa, un volumen grueso, de un tamaño considerable, encuadernado en piel oscura, con el lomo agrietado por el uso y las esquinas gastadas. Sus páginas, de un papel grueso y amarillento, estaban llenas de una caligrafía ordenada y metódica, la letra de una persona acostumbrada al rigor y a la disciplina. Un registro de la vida cotidiana de una comunidad que se autoabastecía. A primera vista el contenido del libro era decepcionantemente normal, casi aburrido. La caligrafía de la hermana encargada de la despensa registraba, con una precisión implacable, la entrada de sacos de harina, jarras de aceite de oliva, fanegas de legumbres y sacos de sal. 10 sacos de patatas de la huerta del señor Renedo, 3 cántaros de vino para la misa y la comunidad, 50 kilos de bacalao en salazón. Era el pulso administrativo de la supervivencia, la contabilidad de la vida. Varela pasó las primeras páginas con una creciente sensación de anticlímax. Quizás la orden de destrucción se debía a un simple error burocrático, a una disputa de propiedades olvidada.
Pero él, entrenado para encontrar la historia en los márgenes, para leer el silencio entre las palabras, sintió que algo en aquel libro estaba profundamente equivocado. Era demasiado normal, demasiado limpio, como una escena del crimen que ha sido pulcramente limpiada para ocultar cualquier rastro de la violencia que tuvo lugar. El orden metódico de las entradas no transmitía paz, sino una tensión contenida, la calma antinatural que precede a una catástrofe. Su mirada, acostumbrada a descifrar la tinta desvaída por los siglos, recorrió las columnas de cifras y productos, una y otra vez, y entonces lo vio. La anomalía. La grieta en la fachada de la normalidad. Intercalados entre las entradas de 5 sacos de patatas o 2 cántaros de vino, como si fueran un ingrediente más en la lista de la compra, aparecían nombres de pila femeninos: Lucía, Isabel, Blanca. Estaban escritos con una tinta diferente, más oscura, de un tono casi negruzco, como si hubieran sido añadidos posteriormente por otra mano, una mano más firme, más decidida. La caligrafía era la misma, pero la presión sobre el papel era más intensa, casi violenta. Junto a cada nombre, sin explicación alguna, había un pequeño símbolo dibujado con la misma tinta oscura, un pictograma críptico que no pertenecía a ningún sistema contable conocido. Una luna creciente atravesada por una cruz, un sol negro, una espiral que terminaba en un punto. Eran marcas extrañas, ajenas a la lógica del libro. El corazón de Varela comenzó a latir con una fuerza sorda en su pecho, un tambor que marcaba el inicio de un descenso. El horror se cristalizó cuando su atención se fijó en las anotaciones al margen, pequeñas frases, escritas con la misma caligrafía apretada y oscura, que acompañaban a algunos de los nombres. Eran frases que helaban la sangre por su extraña y blasfema mezcla de fervor religioso y terminología agraria. Como si se estuviera hablando de una cosecha, y no de seres humanos. Junto al nombre Blanca, se leía: purificación por fuego, luna llena de enero. Al lado de Isabel, cosecha del Cordero Inmaculado, víspera de San Juan. Y junto a Lucía, ofrenda de la carne pura para el fortalecimiento del espíritu, solsticio de invierno. Varela sintió un frío que no provenía de la piedra del archivo, sino que emanaba de las propias páginas del libro, un frío que se arrastraba desde las profundidades de la historia para aferrarse a su alma. Aquel no era un libro de cuentas, era un libro de sacrificios, un registro metódico y ordenado de la desaparición y el procesamiento de niñas. El historiador académico dio paso al detective, y el detective dio paso a un hombre que miraba fijamente al abismo. El libro de cuentas se convirtió en su obsesión, en un artefacto maldito que no podía soltar. Lo sacó del archivo bajo el pretexto de necesitar una restauración urgente de su encuadernación, un procedimiento que le daría semanas de tiempo a solas con él. Se encerró en su estudio, un espacio normalmente dedicado a la reflexión serena y al trabajo intelectual, que ahora se sentía como una celda de interrogatorio. Las paredes forradas de libros que hablaban de santos y teólogos, parecían ahora observar en silencio aquel volumen profano que descansaba en el centro de su escritorio. La primera fase de su investigación fue un trabajo detectivesco, un minucioso y agotador cruce de datos. Con una lista de los nombres extraídos del libro, Varela se dirigió al Registro Civil de Burgos, un lugar de techos altos y aire estancado, donde las vidas de los ciudadanos se reducían a líneas de tinta en tomos polvorientos. Quería saber si aquellas niñas habían existido realmente, o si eran solo el producto de una mente delirante. Con una paciencia infinita, que se alimentaba de una mezcla de rigor académico y una creciente urgencia personal, comparó cada nombre con los registros de nacimiento y bautismo de la época. Uno por uno, los encontró. Lucía, nacida en 1885, hija de padres desconocidos. Isabel, bautizada en 1886, huérfana de la epidemia de cólera. Blanca, ingresada en la inclusa en 1887. Todas eran reales. Todas eran niñas huérfanas, sin familia que las reclamara, oficialmente ingresadas en el convento de las almas afligidas entre los años 1890 y 1894, según los registros de la beneficencia provincial. El libro de cuentas era, en efecto, un registro de su presencia entre aquellos muros. La sangre de Varela se heló cuando dio el siguiente paso, la búsqueda en los libros de defunciones. Buscó sus nombres, año por año, en los registros de Burgos y de los pueblos circundantes. No había nada. Ni un solo certificado de defunción. Ni una sola tumba con sus nombres.
Las niñas, una vez anotadas en aquel libro de la despensa, simplemente desaparecían de la historia oficial. Se desvanecían en un vacío burocrático, borradas de la existencia con una eficiencia aterradora. El siguiente paso, casi inevitable, lo llevó a la hemeroteca. Pasó horas y horas frente a la pantalla de un lector de microfichas, el zumbido monótono de la máquina como única compañía en la penumbra de la sala. El mundo exterior se desvanecía, reemplazado por el desfile fantasmal de noticias y anuncios de un siglo pasado. Buscaba cualquier mención al convento en los periódicos locales de aquellos años, cualquier pequeña noticia que pudiera arrojar luz sobre la oscuridad que se cernía sobre él. Y las encontró. No en los titulares, sino en pequeñas notas, escondidas en las páginas interiores, entre anuncios de elixires y noticias de sociedad. Hablaban con un lenguaje piadoso y afectado de las misteriosas fiebres, que de vez en cuando, azotaban el orfanato. Los artículos elogiaban la diligencia y la prudencia de la Madre Superiora, Sor Anunciación, quien, para proteger a la ciudad de un mal mayor, imponía estrictas y prolongadas cuarentenas, sellando el convento al mundo exterior como si fuera una tumba. Nadie podía entrar, nadie podía salir. Era la coartada perfecta. Las muertes, cuando se mencionaban de forma oblicua, se atribuían a la voluntad inescrutable de Dios, actuando sobre unos cuerpos ya débiles y marcados por la desgracia. La narrativa era impecable, una tragedia silenciosa, gestionada con una fe inquebrantable por una mujer santa. El convento no era un lugar de horror, sino un sanatorio para las almas, donde las niñas morían en paz, rodeadas de oraciones. Varela sintió una oleada de rabia impotente al leer aquellos panegíricos. Estaba leyendo la construcción de una mentira, la arquitectura de una coartada que había resistido el paso de un siglo. La sociedad burgalesa, ansiosa por creer en la bondad de sus instituciones caritativas, había aceptado aquella versión sin hacer preguntas. Las cuarentenas no eran para proteger a la ciudad de la enfermedad, se dio cuenta Varela con una certeza escalofriante. Eran para proteger al convento de los ojos del mundo, para que los rituales que se celebraban en su interior pudieran llevarse a cabo sin testigos indiscretos, sin interrupciones. El silencio no era un síntoma de la enfermedad, era la condición necesaria para el crimen. Varela se dio cuenta de que estaba ante un sistema, no ante una serie de trágicos y desafortunados accidentes. La frecuencia de las epidemias, la regularidad de las cuarentenas, todo apuntaba a un patrón deliberado. La clave, estaba seguro, residía en los extraños símbolos dibujados junto a los nombres en el libro de cuentas. Eran una anomalía demasiado específica para ser aleatoria. Eran un código. Durante días, se sumergió en un mundo ajeno a su formación teológica ortodoxa. Su estudio se llenó de libros que olían a polvo y a secretos, tratados de simbología medieval, grimorios facsímiles, textos de alquimia, y estudios sobre cultos heréticos europeos. La respuesta cuando llegó, fue más terrible y más lúcida que cualquiera de sus peores sospechas. Los símbolos no eran una colección aleatoria de iconografía pagana y cristiana. Formaban un calendario litúrgico secreto, una versión pervertida y sanguinaria del santoral católico. Cada símbolo marcaba una fecha específica, una festividad inventada por la propia Sor Anunciación, vinculada a los ciclos de la luna, a los solsticios y a los equinoccios. Cada marca en el libro no era solo un registro, era una sentencia. El convento no solo hacía desaparecer niñas, las seleccionaba, las preparaba y las procesaba, siguiendo un cronograma sagrado y demencial. Las cosechas y las purificaciones no eran metáforas de una fe exaltada, sino descripciones literales de un procedimiento. El libro de cuentas no registraba la entrada de alimentos para las niñas, registraba a las propias niñas como si fueran un ingrediente más, el principal, de un banquete macabro. Varela, sentado en la soledad de su estudio a altas horas de la madrugada, con el único sonido del pasar de las páginas y el latido de su propio corazón, sintió que el peso del libro en sus manos se había vuelto insoportable. Ya no era un simple objeto de archivo, era un arma, una lápida colectiva, un registro de almas perdidas que clamaban desde el silencio de la tinta. Sentía que no estaba solo. Le parecía oír susurros en el silencio de la casa, el eco de risas infantiles que se convertían en llantos ahogados. El olor a papel viejo y a cuero de su biblioteca,
Un aroma que siempre le había resultado reconfortante, a veces se veía contaminado por una ráfaga fantasmal, un aroma dulzón y grasiento a carne cocinada que le obligaba a abrir las ventanas en pleno invierno, dejando que el aire helado de la noche castellana le despejara la cabeza y le recordara que estaba en el presente. Sabía que se estaba acercando a una verdad que nadie quería que fuera descubierta, una verdad que había sido enterrada con la misma eficiencia metódica con la que se habían enterrado, o más bien eliminado, los cuerpos de aquellas niñas. La Iglesia, el Estado, la sociedad, todos habían sido cómplices, activos o pasivos, de aquel silencio. Y ahora él, Elías Varela, un simple historiador, era el único que sostenía la llave que podía abrir aquella tumba. Pero también sabía que algunas tumbas, una vez abiertas, liberan algo más que huesos y polvo. Liberan una oscuridad que puede devorar a quien se atreva a mirarla de frente. La pieza final del rompecabezas, la clave que daría sentido a toda aquella locura organizada, la encontró casi por accidente, en un momento de desesperación y agotamiento. Mientras examinaba por enésima vez la encuadernación del libro, buscando cualquier otro indicio, notó que la contraportada interior, hecha de un cartón grueso forrado de papel marmoleado, estaba ligeramente despegada en una esquina. No era el desgaste natural del tiempo, parecía haber sido forzada y vuelta a pegar. Con la delicadeza de un cirujano y el pulso tembloroso, usando una espátula fina de restauración, separó lentamente el cartón endurecido del cuero de la cubierta. Dentro, en un hueco cuidadosamente tallado en el grosor de la tapa, había varias hojas de papel dobladas sobre sí mismas hasta formar un pequeño cuadrado compacto. El papel era mucho más fino y frágil que el del libro, y estaba cubierto por una caligrafía nerviosa, casi ilegible, las letras inclinadas y afiladas como si hubieran sido escritas con una prisa febril. Estaba manchada en varios puntos por lo que parecían ser lágrimas antiguas que habían diluido la tinta, creando pequeñas aureolas de dolor. Era una carta, o más bien una confesión. No tenía firma, solo un encabezado: para quien encuentre esto, que Dios se apiade de mi alma y de las suyas. Era la voz de una testigo, una novicia que había logrado escapar del infierno. Varela desplegó las hojas con un cuidado reverencial. El papel crujió, un sonido frágil y agónico. Comenzó a leer, y el mundo a su alrededor, su estudio, la noche, la ciudad de Burgos, se disolvió. La voz de la novicia, temblorosa y febril a través de los años, lo transportó directamente al corazón helado del convento. Describía una teología retorcida, una herejía monstruosa creada por Sor Anunciación en un delirio de fanatismo y soberbia. La Madre Superiora, según la carta, estaba convencida de que el mundo se ahogaba en pecado, que la fe se había vuelto débil y aguada, una simple costumbre social vacía de verdadero sacrificio. Creía firmemente que Dios le había encomendado una misión sagrada: fortalecer el espíritu de su congregación para el juicio final, que ella creía inminente. Y la única forma de alcanzar la purificación absoluta, la única comunión verdadera con lo divino, era a través de un sacrificio físico y literal, una réplica terrenal del sacrificio de Cristo. Su doctrina era una abominación que se vestía con los ropajes de la piedad más extrema. La carta lo explicaba todo con un detalle que provocaba náuseas. Las niñas más débiles y enfermas, aquellas sin esperanza terrenal, no eran simplemente cuidadas hasta su muerte natural. Eran consideradas corderos puros, recipientes de una inocencia que el resto del mundo había perdido, un tesoro que no podía desperdiciarse. Sor Anunciación había convencido a sus seguidoras de que la muerte por enfermedad era un fracaso, un desperdicio del don que contenían aquellos cuerpos frágiles. La verdadera caridad, su retorcida caridad, consistía en cosechar esa inocencia antes de que se corrompiera, y usarla para purificar las almas de las propias monjas. El ritual que describía la novicia era una perversión sistemática de los sacramentos. Lo llamaban la Eucaristía sombría, o la comunión de la carne pura. En las fechas marcadas por el calendario secreto del libro de cuentas, una de las niñas seleccionadas era llevada a una capilla oculta en el sótano, una estancia húmeda y sin ventanas, situada directamente bajo la cocina. Allí, en una ceremonia que imitaba la misa católica, con cánticos en un latín macarrónico, y el aire espeso por el incienso, la niña era declarada carne santificada, un sacrificio viviente ofrecido a Dios para la salvación de la comunidad.
La novicia describía los ojos de las otras monjas, brillantes de un fervor febril, sus voces unidas en unos himnos que hablaban de la redención a través de la carne y la sangre. No era canibalismo por hambre, explicaba la carta con un horror palpable que trascendía el tiempo y el papel. Era algo mucho peor, era canibalismo por una fe demencial. Creían que al consumir la carne de una inocente, estaban absorbiendo físicamente su pureza, fortaleciendo sus propias almas corruptas con la esencia vital de la víctima. Era un acto de salvación a través de la atrocidad más absoluta. Una teofagia literal y blasfema. Varela tuvo que detener la lectura, con el estómago revuelto y un sudor frío recorriéndole la espalda. La verdad era infinitamente más monstruosa de lo que jamás habría podido imaginar. El epicentro de aquel infierno terrenal, el altar donde se consumaba el sacrilegio, era la cocina. La novicia la describía no como un lugar de alimento sino de transformación. Una estancia cavernosa, de techos altos y ennegrecidos por el hollín de décadas, siempre envuelta en una nube de vapor y un calor sofocante, incluso en los días más fríos del invierno. El espacio estaba dominado por un descomunal horno de leña, una bestia de ladrillo y hierro forjado. Su boca, lo suficientemente grande como para que cupiera una persona, parecía una entrada al averno, y sus puertas de metal rechinaban como un lamento cuando se abrían. Del techo, de las vigas oscuras y grasientas, colgaban ganchos de carnicero, ahora oxidados y silenciosos en las ruinas que Varela conocía, pero que en aquel entonces cumplían una función terrible y precisa. La carta detallaba con una frialdad traumática cómo, tras el sacrificio en la capilla del sótano, el cuerpo era subido a la cocina. Allí, las monjas más ancianas, mujeres que habían crecido en granjas, y conocían el arte de la carnicería por sus años de trabajo con cerdos y corderos, se encargaban de la preparación. La novicia describía la escena con frases cortas y entrecortadas, como si el propio acto de escribirlo la estuviera ahogando. El sonido de los cuchillos afilándose, el silencio concentrado de las monjas mientras trabajaban, la normalidad aterradora con la que llevaban a cabo su tarea. Trataban el cuerpo de la niña con la misma eficiencia práctica con la que tratarían a cualquier otro animal destinado al consumo. No había malicia en sus gestos, escribía la novicia, y eso era lo más espantoso. Había devoción. Había la certeza absoluta de que estaban realizando un acto sagrado, preparando el más santo de los alimentos. La cocina no era solo una cocina, era el laboratorio de su fe, el lugar donde la teología se convertía en materia, donde la palabra se hacía literalmente carne. La revelación más espantosa, la que finalmente dio un sentido macabro a la leyenda local, estaba ligada al olor, al mito del humo negro. La novicia explicaba, con una caligrafía que se volvía casi un garabato por el temblor, que el humo que salía de la gran chimenea, no era solo de leña de encina. La grasa de los cuerpos infantiles, al quemarse y cocinarse lentamente en el gran horno, producía un humo denso, oscuro, y con un olor muy característico. Ese olor dulzón y penetrante que los aldeanos percibían en las noches de invierno y que asociaban a la carne asada, no era una simple coincidencia o una broma macabra. Era la prueba literal y olfativa del horror. Sor Anunciación había adoctrinado a sus seguidoras, convenciéndolas de que aquel aroma era el olor de la santidad, una manifestación física de que Dios había aceptado su sacrificio. Las monjas estaban condicionadas a asociar aquel hedor a carne humana quemada con la presencia divina, a aspirarlo con devoción durante sus oraciones en el patio, creyendo que inhalaban la gracia y la pureza que ascendía al cielo. Si esta revelación te ha helado la sangre, escribe alerta en los comentarios y deja tu like. No seas de los que cierran los ojos, las señales existen mucho antes de que el peligro llegue. Con la carta temblando en sus manos, Varela pudo por fin reconstruir la última noche del convento. A finales de 1894, una epidemia real de tifus, virulenta y letal, se extendió por la región y, como era de esperar, acabó entrando en el orfanato. Para cualquier otra persona, habría sido una tragedia. Para Sor Anunciación, no fue una catástrofe, sino una oportunidad divina, una señal del cielo. La enfermedad le proporcionó la tapadera perfecta para llevar a cabo el último y más grande de sus rituales, una purificación masiva, antes de que las autoridades sanitarias, alertadas por la gravedad de la epidemia en la comarca, pudieran intervenir y descubrir su secreto.
La carta de la novicia describía una escena dantesca, un cuadro de El Bosco cobrando vida entre los muros del convento. Las niñas sanas, aterradas, encerradas en el refectorio, separadas de las enfermas que ardían de fiebre y deliraban en sus camastros en el dormitorio principal. Los cánticos de las monjas eran más frenéticos que nunca, un murmullo enloquecido que se mezclaba con los quejidos de las moribundas, una sinfonía de la locura y la muerte. El olor en el convento aquella noche, según el testimonio escrito, era una sinfonía del Apocalipsis. El hedor agrio de la enfermedad, del sudor febril, de los vómitos y de la muerte inminente, se mezclaba de forma nauseabunda con el aroma sagrado que emanaba sin cesar de la cocina, que trabajaba a un ritmo frenético, día y noche. El horno nunca se enfriaba. Sor Anunciación, con los ojos vidriosos por el éxtasis místico y la falta de sueño, iba de un lado a otro, de la enfermería a la cocina, declarando que estaban en la antesala del paraíso, purificando el convento con el fuego y la carne para recibir la llegada del Señor. La novicia que escribió la carta, una joven que había ingresado recientemente, y cuyo espíritu aún no había sido completamente doblegado por el adoctrinamiento, sintió que el velo de la locura se rasgaba. Vio el mal en su forma más pura y absoluta, despojado de cualquier justificación teológica. En un momento de pánico y lucidez, aprovechando la confusión y el caos, escaló el muro trasero del huerto y huyó hacia la oscuridad helada de la noche castellana, llevándose consigo la terrible verdad como una herida en el alma. El doctor Varela, solo en su estudio, con el sol pálido del amanecer tiñendo de gris los cristales de la ventana, sintió una profunda y violenta náusea. La imagen pública de Sor Anunciación de la Cruz, la santa, la salvadora de huérfanas, la mujer venerada por la sociedad burgalesa, se había desmoronado para revelar su verdadera faz, la de una profeta de la demencia, una sacerdotisa de un culto a la muerte, una asesina en serie que había convertido su fe en una maquinaria de horror. El peso de aquel conocimiento era aplastante, físico. Sentía como si el aire de la habitación se hubiera vuelto más denso, más difícil de respirar. Él era ahora el único guardián de un secreto tan monstruoso que la mente apenas podía concebirlo sin fracturarse. Comprendió entonces el silencio de la Iglesia, el porqué de aquella orden de destrucción de la caja de madera. Un escándalo de tales proporciones habría hecho temblar los cimientos de la fe no solo en Burgos sino en toda España. El mal no había sido castigado, simplemente había sido ocultado, enterrado bajo capas de burocracia, miedo y vergüenza. El convento fue clausurado oficialmente poco después de la huida de la novicia. Su testimonio, probablemente susurrado a algún confesor o a una autoridad eclesiástica de bajo rango que se vio superada por el horror, debió de poner en marcha la maquinaria de contención de la Iglesia. La versión oficial, la que se publicó en los periódicos y la que consta en los archivos diocesanos que Varela ya había consultado, fue escueta y deliberadamente vaga. Clausurado por condiciones insalubres y una devastadora epidemia de tifus que se ha cobrado la vida de la mayoría de las internas y de varias hermanas. Las pocas monjas supervivientes, aquellas que no sucumbieron a la enfermedad real, fueron dispersadas en el más absoluto silencio a otros conventos remotos de la geografía española, con la orden estricta de no hablar jamás de lo ocurrido en las almas afligidas. Sor Anunciación desapareció de los registros. Probablemente murió durante la epidemia real que sirvió de tapadera, o fue recluida en el más secreto de los sanatorios eclesiásticos hasta el fin de sus días, un fantasma silenciado por la misma institución que una vez la veneró. El sistema se protegió a sí mismo, cauterizando la herida con el hierro al rojo vivo del olvido para evitar que la infección de aquella verdad se extendiera y gangrenara el cuerpo de la fe. El mal no fue juzgado, ni castigado ni redimido. Simplemente, fue ocultado con una eficiencia burocrática que resultaba casi tan aterradora como el propio crimen. Con la carta temblando en sus manos, un papiro frágil que contenía el peso de un infierno, Varela pudo por fin reconstruir la última noche del convento. A finales de 1894, una epidemia real de tifus, virulenta y letal, se extendió por la región, y como era de esperar, acabó entrando en el orfanato. Para cualquier otra persona, habría sido una tragedia. Para Sor Anunciación, no fue una catástrofe, sino una oportunidad divina, una señal del cielo que validaba su teología apocalíptica. La enfermedad le proporcionó la tapadera perfecta para llevar a cabo el último y más grande de sus rituales, una purificación masiva, antes de que las autoridades sanitarias, alertadas por la gravedad de la epidemia en la comarca,
pudieran intervenir y descubrir su secreto. La carta de la novicia describía una escena dantesca, un cuadro de El Bosco cobrando vida entre los muros del convento. Las niñas sanas aterradas encerradas en el refectorio, escuchando los sonidos del horror al otro lado de la puerta, separadas de las enfermas que ardían de fiebre y deliraban en sus camastros en el dormitorio principal. Los cánticos de las monjas eran más frenéticos que nunca, un murmullo enloquecido que se mezclaba con los quejidos de las moribundas, una sinfonía de la locura y la muerte. El olor en el convento aquella noche, según el testimonio escrito, era una sinfonía del Apocalipsis. El hedor agrio de la enfermedad, del sudor febril, de los vómitos y de la muerte inminente, se mezclaba de forma nauseabunda con el aroma sagrado, que emanaba sin cesar de la cocina, que trabajaba a un ritmo frenético día y noche. El horno nunca se enfriaba. Sor Anunciación, con los ojos vidriosos por el éxtasis místico y la falta de sueño, su rostro pálido iluminado por la luz de los candiles como una máscara de cera, iba de un lado a otro, de la enfermería a la cocina, declarando que estaban en la antesala del paraíso, purificando el convento con el fuego y la carne para recibir la llegada del Señor. La novicia que escribió la carta, una joven que había ingresado recientemente, y cuyo espíritu aún no había sido completamente doblegado por el adoctrinamiento, sintió que el velo de la locura se rasgaba. Vio el mal en su forma más pura y absoluta, despojado de cualquier justificación teológica. En un momento de pánico y lucidez, aprovechando la confusión y el caos, escaló el muro trasero del huerto, rasgándose las manos y el hábito en las piedras, y huyó hacia la oscuridad helada de la noche castellana, llevándose consigo la terrible verdad como una herida en el alma. El doctor Varela, solo en su estudio, con el sol pálido del amanecer tiñendo de gris los cristales de la ventana, sintió una profunda y violenta náusea. La imagen pública de Sor Anunciación de la Cruz, la santa, la salvadora de huérfanas, la mujer venerada por la sociedad burgalesa, se había desmoronado para revelar su verdadera faz. La de una profeta de la demencia, una sacerdotisa de un culto a la muerte, una asesina en serie que había convertido su fe en una maquinaria de horror. El peso de aquel conocimiento era aplastante, físico. Sentía como si el aire de la habitación se hubiera vuelto más denso, más difícil de respirar. Él era ahora el único guardián de un secreto tan monstruoso que la mente apenas podía concebirlo sin fracturarse. Comprendió entonces el silencio de la Iglesia, el porqué de aquella orden de destrucción de la caja de madera. Un escándalo de tales proporciones habría hecho temblar los cimientos de la fe, no solo en Burgos, sino en toda España. El mal no había sido castigado, simplemente había sido ocultado, enterrado bajo capas de burocracia, miedo y vergüenza. El convento fue clausurado oficialmente poco después de la huida de la novicia. Su testimonio, probablemente susurrado a algún confesor o a una autoridad eclesiástica de bajo rango que se vio superada por el horror, debió de poner en marcha la maquinaria de contención de la Iglesia. La versión oficial, la que se publicó en los periódicos, y la que consta en los archivos diocesanos que Varela ya había consultado, fue escueta y deliberadamente vaga. Clausurado por condiciones insalubres, y una devastadora epidemia de tifus que se ha cobrado la vida de la mayoría de las internas y de varias hermanas. Las pocas monjas supervivientes, aquellas que no sucumbieron a la enfermedad real, fueron dispersadas en el más absoluto silencio a otros conventos remotos de la geografía española, con la orden estricta de no hablar jamás de lo ocurrido en las almas afligidas. Sor Anunciación desapareció de los registros. Probablemente murió durante la epidemia real que sirvió de tapadera, o fue recluida en el más secreto de los sanatorios eclesiásticos hasta el fin de sus días. Un fantasma silenciado por la misma institución, que una vez la veneró. El sistema se protegió a sí mismo, cauterizando la herida con el hierro al rojo vivo del olvido, para evitar que la infección de aquella verdad se extendiera y gangrenara el cuerpo de la fe. El mal no fue juzgado, ni castigado ni redimido, simplemente, fue ocultado con una eficiencia burocrática que resultaba casi tan aterradora como el propio crimen. Varela, sentado ante su escritorio mientras la ciudad despertaba ajena al horror que él acababa de desenterrar, se sintió como un arqueólogo que, buscando una vasija romana, hubiera abierto una fosa común. La historia que había reconstruido no era solo una crónica de asesinatos, sino el estudio de una psicopatología colectiva, una locura alimentada por el aislamiento, el poder absoluto, y una fe llevada a sus consecuencias más literales y sangrientas.
Se imaginó a Sor Anunciación, no como un monstruo de dientes afilados, sino como una mujer de una convicción inquebrantable, una certeza tan pura y tan fuerte que fue capaz de arrastrar a toda una comunidad de mujeres al abismo, convenciéndolas de que el infierno era el camino más corto hacia el cielo. El verdadero horror no residía en la violencia de los actos, sino en la piedad con la que se cometieron. Aquella noche, Varela no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la oscuridad de su estudio se poblaba de imágenes no vividas pero intensamente reales, impresas en su mente por la caligrafía febril de la novicia. Veía el rostro de las niñas, pálidos y febriles, sus ojos grandes y asustados reflejando la luz de las velas en la capilla subterránea. Oía el eco de los cánticos, una letanía monótona y enloquecida, que parecía trepar por las paredes como una enredadera venenosa. Y sobre todo, olía. El olor fantasma, aquel aroma dulzón y grasiento que había percibido fugazmente en el archivo y en su estudio, ahora lo envolvía por completo, denso e ineludible. Era el olor de la cocina del convento, el olor de la santidad profana, el aliento de un horno que, en sus pesadillas, nunca dejaba de arder. El historiador, el hombre de lógica y razón, se vio asaltado por los fantasmas que él mismo había convocado desde el pasado. La distancia segura del académico se había evaporado, dejándolo solo y vulnerable ante la magnitud de la atrocidad. Decidió que no podía guardar aquel secreto. No era solo una cuestión de rigor histórico, era una cuestión de justicia, una deuda con las víctimas sin nombre, aquellas cuyas existencias habían sido borradas 2 veces, primero por el horno y después por los archivos. Pasó las siguientes semanas escribiendo, no un artículo académico frío y distante, sino un informe detallado. Una reconstrucción minuciosa de los hechos, citando el libro de cuentas, los registros civiles, las noticias de los periódicos, y por supuesto transcribiendo palabra por palabra la carta de la novicia. Cada frase que tecleaba se sentía como un golpe de martillo sobre la lápida de un secreto demasiado pesado. Trabajaba con una urgencia febril, como si temiera que alguien fuera a llamar a su puerta para arrebatarle las pruebas, para volver a imponer el silencio que había durado casi un siglo. El estudio se convirtió en su búnker, las persianas siempre bajas, alimentándose de café y de la rabia justa que le daba fuerzas para continuar. El documento final era un dossier abrumador, una acusación irrefutable lanzada a través del tiempo. Lo envió a una prestigiosa revista internacional de historia eclesiástica, una publicación conocida por su rigor y su valentía, a la hora de abordar temas controvertidos. Esperaba una conmoción, un escándalo, el inicio de una investigación oficial que, aunque tardía, al menos reconociera la verdad. Pero la respuesta que recibió meses después fue un jarro de agua fría, una lección sobre cómo las instituciones se protegen a sí mismas. El editor, en una carta educada pero firme, elogiaba la exhaustiva investigación de Varela, pero calificaba sus conclusiones de altamente especulativas y potencialmente difamatorias. El libro de cuentas, argumentaban, podía interpretarse de muchas maneras. La carta de la novicia, al ser anónima, carecía de valor probatorio. La historia, en resumen, era demasiado monstruosa para ser verdad. O, más bien, demasiado peligrosa para ser publicada. La verdad, aunque revelada, permaneció en la sombra, confinada a las notas a pie de página de la historia. El artículo de Varela fue finalmente publicado en una revista académica de menor circulación, un pequeño boletín de estudios locales donde fue leído por un puñado de especialistas que lo consideraron una curiosidad macabra, una leyenda local llevada al extremo por un historiador con demasiada imaginación. El sistema había vuelto a ganar. El silencio, aunque roto por un instante, se había cerrado de nuevo, más denso y pesado que antes. El mal se había desvanecido una vez más, dejando tras de sí solo unas ruinas malditas en una colina, un puñado de leyendas susurradas por los viejos del lugar, y un historiador atormentado por un conocimiento que nadie más quería compartir. El mundo había decidido que prefería la comodidad de la ignorancia a la incomodidad de una verdad tan atroz. El impacto en Elías Varela fue profundo y permanente. El académico riguroso y algo distante que había entrado en el archivo diocesano buscando datos sobre donaciones monásticas ya no existía. En su lugar, había un hombre cuya fe en la lógica y en la capacidad de la historia para iluminar el presente se había visto gravemente herida. Las pesadillas se hicieron recurrentes. El horno siempre encendido, los rostros de las niñas mirándolo desde las llamas, no con acusación sino con una tristeza infinita.
El olor fantasma a carne asada se convirtió en su compañero constante, una tortura olfativa que lo asaltaba en los momentos de mayor quietud, al leer un libro, al corregir un examen. Se sentía marcado, como si el humo negro del convento se hubiera adherido a su alma para siempre. La investigación que debía ser la cumbre de su carrera, se había convertido en su maldición personal, un secreto compartido únicamente con los muertos. Hoy, las ruinas del convento de las almas afligidas siguen en pie, desafiando al viento helado de la meseta y al olvido. La gente del lugar ya no necesita saber la verdad documentada por Varela, la sienten en el aire, en la atmósfera pesada que rodea la colina. Han colocado cruces de madera tosca en los caminos que llevan al convento, no como un acto de fe cristiana, sino como un talismán de protección, un gesto pagano para mantener a raya lo que sea que duerma entre aquellas piedras. Los más viejos dicen que si escuchas con atención en una noche sin luna, cuando el viento silba a través de las ventanas vacías, el sonido no es solo el del aire. Trae consigo el llanto ahogado de niñas, y el crepitar lejano de un fuego que nunca se apaga del todo. Es el eco de una atrocidad que ha impregnado el paisaje, convirtiendo la tierra misma en un testigo silencioso, y cada día de Todos los Santos, algunas familias de los pueblos cercanos, siguiendo una tradición cuyo origen han olvidado por completo, se acercan hasta la entrada en ruinas del convento y dejan ofrendas. No son flores ni velas. Dejan pan y sal. Un gesto ancestral, precristiano, una ofrenda para calmar a las almas hambrientas, para apaciguar a los espíritus que allí moran. No saben que están repitiendo, de forma inconsciente, un eco de la verdad. No saben que las almas de aquel lugar no están hambrientas de pan, sino de justicia. Es el último vestigio de una memoria colectiva que se niega a morir, una cicatriz en el alma de la comarca que aún supura cuando nadie mira. El horror ha sido olvidado, pero el miedo, su sombra, permanece intacto. Así, la historia del convento se transformó en mito, y el hedor de sus crímenes se convirtió en el aliento de una leyenda. Pero los documentos, guardados ahora en el fondo de un cajón del escritorio de Varela, no mienten. Los nombres en el libro de cuentas son reales: Lucía, Isabel, Blanca. Existieron. Respiraron. Lloraron. Su sacrificio no fue una fábula para asustar a los niños en las noches de invierno, sino el acto final y metódico de una fe corrompida hasta la locura. Y esto nos deja con una última pregunta, una que ni el doctor Varela, ni ningún historiador puede responder. Una pregunta que flota sobre las ruinas ennegrecidas de Burgos, llevada por el mismo viento que esparció las cenizas de aquellas niñas. ¿Y si el convento no solo consumió sus cuerpos, sino también sus almas? Y éstas siguen allí, atrapadas en el eco de una oración que nunca termina, esperando pacientemente la próxima cosecha. Has escuchado la verdad de hoy. Si no te unes a nosotros, esta verdad seguirá acechando a los desprevenidos. Suscríbete, activa la campana y comparte, antes de que el próximo secreto te encuentre desprevenido. El sistema se protegió a sí mismo, cauterizando la herida con el hierro al rojo vivo del olvido, para evitar que la infección de aquella verdad se extendiera y gangrenara el cuerpo de la fe. El mal no fue juzgado, ni castigado ni redimido. Simplemente, fue ocultado con una eficiencia burocrática que resultaba casi tan aterradora como el propio crimen. Varela, sentado ante su escritorio mientras la ciudad despertaba ajena al horror que él acababa de desenterrar, se sintió como un arqueólogo que, buscando una vasija romana, hubiera abierto una fosa común. La historia que había reconstruido no era solo una crónica de asesinatos, sino el estudio de una psicopatología colectiva, una locura alimentada por el aislamiento, el poder absoluto, y una fe llevada a sus consecuencias más literales y sangrientas. Se imaginó a Sor Anunciación, no como un monstruo de dientes afilados, sino como una mujer de una convicción inquebrantable, una certeza tan pura y tan fuerte, que fue capaz de arrastrar a toda una comunidad de mujeres al abismo, convenciéndolas de que el infierno era el camino más corto hacia el cielo. El verdadero horror no residía en la violencia de los actos, sino en la piedad con la que se cometieron. Aquella noche, Elías Varela no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la oscuridad de su estudio se poblaba de imágenes no vividas pero intensamente reales, impresas en su mente por la caligrafía febril de la novicia fugada.
Veía el rostro de las niñas, pálidos y febriles, sus ojos grandes y asustados reflejando la luz de las velas en la capilla subterránea, un destello de vida a punto de ser extinguido. Oía el eco de los cánticos, una letanía monótona y enloquecida, que parecía trepar por las paredes de su habitación como una enredadera venenosa, susurrando en un latín profano. Y sobre todo olía. El olor fantasma, aquel aroma dulzón y grasiento que había percibido fugazmente en el archivo y en su estudio, ahora lo envolvía por completo, denso e ineludible. Era el olor de la cocina del convento, el olor de la santidad profana, el aliento de un horno que, en sus pesadillas, nunca dejaba de arder. El historiador, el hombre de lógica y razón, se vio asaltado por los fantasmas que él mismo había convocado desde el pasado. La distancia segura del académico se había evaporado, dejándolo solo y vulnerable ante la magnitud de la atrocidad, un hombre infectado por una verdad que le carcomía el alma. Decidió que no podía, que no debía, guardar aquel secreto. No era solo una cuestión de rigor histórico, era una cuestión de justicia, una deuda con las víctimas sin nombre, aquellas cuyas existencias habían sido borradas 2 veces, primero por el horno, y después por los archivos eclesiásticos. Pasó las siguientes semanas escribiendo, no un artículo académico frío y distante, sino un informe detallado, una reconstrucción minuciosa de los hechos, citando el libro de cuentas, los registros civiles, las noticias de los periódicos, y por supuesto transcribiendo palabra por palabra, la carta de la novicia. Cada frase que tecleaba en su máquina de escribir, se sentía como un golpe de martillo sobre la lápida de un secreto demasiado pesado. Trabajaba con una urgencia febril, como si temiera que alguien fuera a llamar a su puerta para arrebatarle las pruebas, para volver a imponer el silencio que había durado casi un siglo. El estudio se convirtió en su búnker, las persianas siempre bajas, alimentándose de café solo y de la rabia justa que le daba fuerzas para continuar, para dar voz a un coro de niñas silenciadas. El documento final era un dossier abrumador, una acusación irrefutable lanzada a través del tiempo. Lo envió a una prestigiosa revista internacional de historia eclesiástica, una publicación conocida por su rigor y su valentía a la hora de abordar temas controvertidos. Esperaba una conmoción, un escándalo, el inicio de una investigación oficial que, aunque tardía, al menos reconociera la verdad y limpiara la memoria de aquellas niñas. Pero la respuesta que recibió meses después fue un jarro de agua fría, una lección brutal sobre cómo las instituciones se protegen a sí mismas y cómo la historia es escrita por los que tienen el poder de silenciarla. El editor, en una carta educada pero firme, elogiaba la exhaustiva investigación de Varela, pero calificaba sus conclusiones de altamente especulativas y potencialmente difamatorias. El libro de cuentas, argumentaban, podía interpretarse de muchas maneras. La carta de la novicia, al ser anónima, carecía de valor probatorio. La historia, en resumen, era demasiado monstruosa para ser verdad. O más bien, demasiado peligrosa para ser publicada. La verdad, aunque revelada, permaneció en la sombra, confinada a las notas a pie de página de la historia. El artículo de Varela fue finalmente publicado en una revista académica de menor circulación, un pequeño boletín de estudios locales, donde fue leído por un puñado de especialistas que lo consideraron una curiosidad macabra, una leyenda local llevada al extremo por un historiador con demasiada imaginación. El sistema había vuelto a ganar. El silencio, aunque roto por un instante, se había cerrado de nuevo, más denso y pesado que antes. El mal se había desvanecido una vez más en los laberintos de la burocracia y la negación, dejando tras de sí solo unas ruinas malditas en una colina, un puñado de leyendas susurradas por los viejos del lugar, y un historiador atormentado por un conocimiento que nadie más quería compartir. El mundo había decidido que prefería la comodidad de la ignorancia a la incomodidad de una verdad tan atroz. Varela comprendió que había verdades que no liberan, sino que condenan a quien las descubre a una soledad eterna. El impacto en Elías Varela fue profundo y permanente. El académico riguroso y algo distante que había entrado en el archivo diocesano buscando datos sobre donaciones monásticas ya no existía. En su lugar, había un hombre cuya fe en la lógica y en la capacidad de la historia para iluminar el presente se había visto gravemente herida. Las pesadillas se hicieron recurrentes, el horno siempre encendido, los rostros de las niñas mirándolo desde las llamas, no con acusación, sino con una tristeza infinita.
El olor fantasma a carne asada se convirtió en su compañero constante, una tortura olfativa que lo asaltaba en los momentos de mayor quietud, al leer un libro, al corregir un examen. Se sentía marcado, como si el humo negro del convento se hubiera adherido a su alma para siempre. La investigación que debía ser la cumbre de su carrera, se había convertido en su maldición personal. Un secreto compartido únicamente con los muertos. Un coro de susurros que solo él podía oír en el silencio de la noche. Hoy, las ruinas del convento de las almas afligidas siguen en pie, desafiando al viento helado de la meseta y al olvido. La gente del lugar ya no necesita saber la verdad documentada por Varela. La sienten en el aire, en la atmósfera pesada que rodea la colina, una opresión que desciende con el crepúsculo. Han colocado cruces de madera tosca en los caminos que llevan al convento, no como un acto de fe cristiana, sino como un talismán de protección, un gesto pagano para mantener a raya lo que sea que duerma entre aquellas piedras. Los más viejos dicen que si escuchas con atención en una noche sin luna, cuando el viento silba a través de las ventanas vacías, el sonido no es solo el del aire. Trae consigo el llanto ahogado de niñas y el crepitar lejano de un fuego que nunca se apaga del todo. Es el eco de una atrocidad que ha impregnado el paisaje, convirtiendo la tierra misma en un testigo silencioso y perpetuo. Y cada día de todos los santos, algunas familias de los pueblos cercanos, siguiendo una tradición cuyo origen han olvidado por completo, se acercan hasta la entrada en ruinas del convento, y dejan ofrendas. No son flores ni velas, dejan pan y sal, un gesto ancestral, precristiano, una ofrenda para calmar a las almas hambrientas, para apaciguar a los espíritus que allí moran. No saben que están repitiendo, de forma inconsciente, un eco de la verdad. No saben que las almas de aquel lugar no están hambrientas de pan, sino de justicia. Es el último vestigio de una memoria colectiva que se niega a morir, una cicatriz en el alma de la comarca que aún supura cuando nadie mira. El horror ha sido olvidado, pero el miedo, su sombra, permanece intacto, tejido en el folclore como una advertencia susurrada de generación en generación. Así, la historia del convento se transformó en mito, y el hedor de sus crímenes se convirtió en el aliento de una leyenda. Pero los documentos, guardados ahora en el fondo de un cajón del escritorio de Varela, no mienten. Los nombres en el libro de cuentas son reales. Lucía, Isabel, Blanca. Existieron, respiraron, lloraron. Su sacrificio no fue una fábula para asustar a los niños en las noches de invierno, sino el acto final y metódico de una fe corrompida hasta la locura. Y esto nos deja con una última pregunta, una que ni el doctor Varela ni ningún historiador puede responder. Una pregunta que flota sobre las ruinas ennegrecidas de Burgos, llevada por el mismo viento que esparció las cenizas de aquellas niñas. ¿Y si el convento no solo consumió sus cuerpos, sino también sus almas? Y éstas siguen allí, atrapadas en el eco de una oración que nunca termina, esperando, pacientemente, la próxima cosecha. Has escuchado la verdad de hoy. Si no te unes a nosotros, esta verdad seguirá acechando a los desprevenidos. Suscríbete, activa la campana y comparte, antes de que el próximo secreto te encuentre desprevenido.